murió en Estados Unidos una figura protestante, evangélica, bastante importante en los debates sociales, sobre todo, pero también políticos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y comienzos del siglo XXI. Y es la muerte de un teólogo llamado Ronald Sider, que es muy difícil, un teólogo evangélico, menonita, ¿no? Que escribió un libro en los 80s que se volvió en uno de los libros más influyentes en general en el mundo cristiano, y algunos católicos lo leyeron también, ¿no? Pero era un libro dirigido más sobre todo a los evangélicos de raza blanca, que en Estados Unidos son un número muy grande y muy influyente, ¿no? Y el libro se llamaba Rich Christians in an Age of Hunger, o sea, cristianos ricos en una era de hambruna, ¿no? Y este libro ha sido considerado como uno de los libros más influyentes entre los libros teológicos o religiosos en general en el siglo XX, ¿no? Y para darles una idea de cómo Ronald Sider nunca encajó en contextos políticos, es que Sider era muy comprometido con la justicia social, estaba muy comprometido con la justicia social, ¿no? Y él mismo decidió vivir, incluso desde joven, cuando estaba estudiando teología protestante, ¿no? En un barrio donde ayudaba a la mayoría de población afroamericana en el barrio donde estaba, y siempre decidió vivir en ciudades de gente trabajadora, ¿no? De gente de trabajo manual, y en barrios bastante modestos, incluso cuando se casó y tuvo hijos, ¿no? Nunca quiso dejar barrios que mucha gente hubiera considerado como demasiado peligrosos o digamos no deseables, pues, para su familia. Pero él tuvo este compromiso, que era un compromiso directo, ¿no? Y juntaba a muchos cristianos y trataba de atraer a muchos cristianos de otras denominaciones evangélicas, pero especialmente evangélicos, para que se comprometieran y fueran mucho más fuertes, digamos, en presionar a los dos partidos políticos norteamericanos, ¿no? Que hacen la política un poco complicada, porque al final uno tiene que terminar escogiendo o el uno o el otro. Pero él decía, a los dos partidos políticos tenemos que cuestionarlos por igual, ¿no? Y tenemos que pedir un compromiso social mucho más específico en temas en los que tenemos que embarrarnos las manos, ¿no? Por ejemplo, en el seguro social. El seguro social en Estados Unidos es muy modesto comparado con el que es en Europa. Y hay muchas críticas de personas que dicen, no puede ser que la nación más rica del mundo no sea capaz de atender a los más necesitados, ¿no? Los descansos de paternidad y de maternidad especialmente pagados, ¿no? Y distintas medidas económicas que hagan más fácil la vida en familia, ¿no? Que soporten, que apoyen la vida en familia. Es lo que debería tratar cualquier cristiano, ¿no? Pero por otro lado, y la razón por la cual Sider, ¿no? Ronald Sider, se escribe S-I-D-E-R, nunca se volvió extremadamente popular entre los grupos de cristianos o incluso católicos progresistas, es porque él decía que la palabra de Dios, recuerden, era evangélico, menonita, ¿no? Y ellos creen solamente en la Escritura y nada más en la Escritura, pero él decía, la palabra de Dios es bien específica respecto de la moral personal, especialmente la moral sexual. El matrimonio homosexual no se puede reconocer, es contrario a las Escrituras. La actividad sexual fuera del matrimonio no debe ser, es contraria a las Escrituras. Y nosotros, si estamos encontrando, decía Sider,
inspiración en la Sagrada Escritura, que tanto clama por la justicia, desde, digamos, los pasajes del Antiguo Testamento, de las grandes condenas a los corruptos, ¿no?, en el Antiguo Testamento, hasta el Evangelio de Jesús sobre el amor de Dios o el amor al dinero, y el libro de Santiago, ¿no? O sea, si no ayudas al pobre, no amas, punto, ¿no? Si estamos encontrando inspiración en ese mismo, en la misma Sagradas Escrituras, no podemos rechazar lo que esas mismas Sagradas Escrituras nos enseñan sobre moral personal. Entonces esto lo convirtió en un tipo único, ¿no? Y un momento muy importante es que Sider dijo, este es el resumen de lo que debe hacer un cristiano, cuando escuchó las palabras del Papa Juan Pablo II durante una visita a Estados Unidos en 1995. Si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II visitó Estados Unidos 5 veces, ¿no? Y creía que el experimento norteamericano era un buen experimento en términos de respetar la separación iglesia-estado, en respetar la libertad religiosa. No lo creía perfecto, no lo es. Pero creía que era un buen experimento que además podía garantizar el bienestar de la gente en su mayoría, ¿no? Entonces, las palabras que Ronald Sider elogió de Juan Pablo II fueron los siguientes. Les dijo, Estados Unidos seguirá siendo un faro de libertad para el mundo en la medida en que siga defendiendo aquellas verdades morales que son el corazón mismo de su experiencia histórica. Y por eso Estados Unidos, sigo citando a Juan Pablo II, and so America, y por eso Estados Unidos, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres justicia, defiende la vida. Y si quieres la vida, abraza la verdad revelada por Dios. Miren esta frase fenomenal, ¿no? Ronald Sider dijo, ese es el resumen que debe seguir cualquier cristiano, esté en el partido político que esté. No. Entonces, Sider, después de la partida del Papa, en un artículo en la revista Christianity Today, que es, digamos, la revista evangélica, ¿no?, la más importante, la de más prestigio, la de más credibilidad, dijo, mira, todo el mundo aplaudió al Papa, demócratas y republicanos, pero en lo secreto, a los demócratas les encantó que el Papa hiciera referencia a combatir el racismo, a combatir la discriminación y a preocuparse sistemáticamente de los pobres. Pero muchos liberales realmente, ¿cuál sería la palabra acá en español? Tiemblan, ¿no? Porque Juan Pablo II amarró directamente, sigo citando a Sider, ¿no?, amarró directamente las enseñanzas cristianas tradicionales sobre el aborto y la eutanasia con esta visión de justicia social. Mientras que las personas en la derecha, te sigue diciendo Sider, tiemblan porque el Papa dejó muy en claro que los vínculos de estos temas pro vida también deben influir en la manera de ver la pena de muerte, que en Estados Unidos, como saben, es bastante popular, ¿no?, la pobreza, la enfermedad, el hambre e incluso el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y Sider explica, el Papa ha resumido perfectamente cuál es el antídoto a
una época de increíble relativismo en esta sociedad e incluso dentro de la iglesia, ¿no? Recuerden ustedes que los evangélicos, cuando hablan de la iglesia, hablan en general de todos los cristianos. Como saben ustedes, los protestantes, este es un tema que he explicado en otra ocasión, ¿no? Pero para los protestantes, el gran problema que tienen con la Iglesia Católica, el gran problema teológico es que ya los protestantes, pues, ignorantes, mal formados, no gente como Seidler, ¿no? Sino los que están mal formados dicen, sí, la iglesia es la bestia, ¿no?, del Apocalipsis, y le rinden culto a las imágenes, etcétera, etcétera. Pero no, los evangélicos pensantes dicen, ok, Jesucristo dijo, te doy la llave de la iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, el deseo de Jesucristo de constituir una iglesia está más claro que el agua, ¿no?, en las Sagradas Escrituras. No es metafórico ni nada. Entonces, el evangélico dice ya, ok, si nos tiramos abajo de la Iglesia Católica y decimos que ellos no son la iglesia, ¿quién es la iglesia? Porque Jesús quiso fundar una iglesia. Y resulta que nosotros somos 42.000 denominaciones cristianas, entre todas las partidas que han habido y las separaciones y las nuevas separaciones de separaciones. Esa es la consecuencia del luteranismo, ¿no? Entonces, han decidido que van a hablar de la iglesia de todos los que son cristianos y de alguna manera pues forman parte de este concepto porque siguen a Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen a los evangélicos hablar de la iglesia, están hablando de esta comunidad de fe de personas de distintas denominaciones, pero que creen en Jesucristo como Salvador, ¿no? Algunos evangélicos, los clásicos fundamentalistas, pues, que conocemos en América Latina, no creen que la Iglesia Católica forma parte de esto. Las más importantes denominaciones norteamericanas, en cambio, creen que los católicos sí formamos parte de esa denominación de la Iglesia, ¿no? Pero, es decir, lo que está diciendo Seidler, después de comentar estas palabras de San Juan Pablo II en 1999, es que este relativismo ha afectado a esta sociedad e incluso a la iglesia, pero en este concepto de todos los cristianos que están en Estados Unidos y mucho más, digamos, en Europa, ¿no? Pero Seidler acá estaba hablando de Estados Unidos, que es el mundo que conocía, ¿no? Y él decía, nosotros vivimos en una tierra que creo que ha perdido su camino, ¿no? Entonces, Seidler es interesante porque, a pesar de haber sido tan influyente y haber escrito este libro, Cristianos ricos en una era de hambruna, libro que fue traducido a 20 idiomas, ¿no?, incluyendo el español, resulta que difiere toda la atención, por un hombre extremadamente honesto, difiere toda esta atención a decir, mira, la frase es muy larga como para que se vuelva un eslogan, ¿no? Pero si pudiéramos escoger un eslogan para todos los cristianos, son estas palabras de San Juan Pablo II. Así pues, Estados Unidos, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la justicia, defiende la vida. Si quieres la vida, abraza la verdad revelada por Dios. Que tengas un buen día.